Bienvenidos nuevamente a mi canal y en esta ocasión vamos a hablar de tres libros que para mí fueron absolutamente importantes a lo largo de estos años. Son libros que trascendieron a su época, son libros muy importantes que para mí tienen un contenido excepcional y que nos explican de alguna forma la existencia humana en distintas facetas, ya sea en las relaciones de poder, ya sea en las relaciones intrapersonales con la gestión de nuestras emociones y también en aspectos que tienen que ver con la dualidad que presenta, por ejemplo, en este caso el autor Ernesto Sábato en su libro El túnel, esa dualidad entre lo que serían las pasiones y las emociones. Estos son tres libros que para mí fueron excepcionales y que esto también es absolutamente subjetivo, porque en realidad cada uno tendrá sus gustos y tendrá ciertos libros que son favoritos y hay libros que tampoco para uno tal vez no atrapan tanto. Pero estos libros para mí fueron muy importantes a lo largo de estos años. Así que bienvenidos nuevamente y muchas gracias por escucharme. Bueno, en primer lugar voy a analizar el libro 1984 de George Orwell. Este libro que tengo acá en mis manos es de Editorial Salvat, es una edición de 1970. En realidad se preguntarán por qué tengo este libro tan viejo y no compré una edición actual, porque en realidad a veces yo lo que hago es comprar libros antiguos porque me gustan más, es una cuestión de gustos, me gustan mucho más. Y también les comento que afuera está haciendo 35 grados y ustedes se preguntarán qué hago con este libro. Afuera es un sol terrible, tendría que estar en la pileta, ¿no? Pero la verdad que me interesaría explicar primeramente esto, que es una lectura muy interesante, es un libro absolutamente adictivo, porque con anterioridad también me gustaba la literatura, no la literatura, sino específicamente me gustaba la filosofía, leer sobre política, las relaciones de poder, porque existió una época en la que me encantaba lo que tenía todo que ver con Michel Foucault, por ejemplo. Era fanático de Michel Foucault hace 2 o 3 años atrás y también del análisis de las relaciones de poder existentes en la sociedad. Y también la economía me interesaba y la historia. Este libro básicamente analiza las relaciones de poder en una sociedad distópica construida por George Orwell artesanalmente. Una sociedad que se encontraba segmentada, una sociedad que se encontraba absolutamente segmentada por clases sociales o castas. El poder era ejercido verticalmente por lo que se llamaba Gran Hermano, que era un ente que existía, que sometía a todas las personas que se encontraban bajo su poder, mediante el ejercicio de poder que se canalizaba mediante los ministerios. Existían distintos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de la Verdad. Básicamente este libro analiza cómo se ejerce el poder mediante la violencia psicológica, la violencia moral y la violencia física. Era una sociedad que estaba segmentada en distintas superpotencias, que vivían en una guerra constante, porque esta guerra constante permitía que se aceitara la maquinaria de la economía, y era una sociedad en la que las personas no tenían libertad, es decir, que las personas no se sentían libres de hacer lo que querían. Acá lo podemos ver que el personaje principal se encontraba absolutamente sometido, quería de alguna forma escapar, pero estaba sometido por la tecnología existente. Así que este libro de George Orwell, si se ve ahí, en 1984, lo recomiendo absolutamente porque para mí fue uno de los mejores libros que leí en mi vida. Igualmente esto es una cuestión de gustos personales, obviamente. El túnel de Ernesto Sábato, escrito en 1948, es una obra del género policial, una obra surrealista, y el autor en este caso lo que realiza es una construcción lógica basada en los ensayos que fue desarrollando a lo largo de su carrera como escritor. Utiliza una prosa bastante pulida, una prosa basada en la lógica y la racionalidad. Entonces construye un relato hasta detectivesco, es decir, un relato basado en un cuento policial. Es una novela corta que de alguna forma el autor lo que realiza es una descripción del contexto político y social que vivía la Argentina. Él tenía una visión ideológica cargada, basada en la incomprensión, basada en el aislamiento y la soledad que el ser humano estaba viviendo en la época. Entonces lo que realiza Ernesto Sábato es una descripción de su personaje principal en primera persona, es decir, que el personaje principal realiza una descripción de la existencia que le toca vivir. Es un personaje que, Juan Pablo Castel, que se siente absolutamente solo, se siente incomprendido y existe una necesidad absoluta de comunicación. Este personaje principal necesita comunicar sus ideas, comunicar lo que siente a las otras personas, y él cree que está cargado todos sus actos de una racionalidad absoluta. Vive una crisis existencial profunda, se enamora de María y en esta novela
el personaje principal lo que hace es matarla, es decir, mata a María, y era la única persona supuestamente que la podía comprender. Entonces podemos analizar de esta novela que se forma una suerte de círculo vicioso en el que el personaje se nutre de la realidad, del contexto que está viviendo, la incomprensión genera, la soledad genera incomprensión, y la incomprensión genera este tipo de actos pasionales que no tienen nada que ver con la racionalidad. Ernesto Sábato siempre trató de marcar la dualidad del ser humano existente en cada uno de nosotros, que tiene que ver con esa separación entre la racionalidad y las pasiones. El próximo libro es el libro El hombre en busca de sentido de Víctor Frank. Víctor Frank fue un neurólogo, fue un psiquiatra y fue un filósofo también que estuvo en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Víctor Frank realiza una descripción profunda acerca de la vida existente en los campos de concentración. Él nos describía que, por ejemplo, ellos realizaban trabajos forzados en esos campos de concentración y solamente les daban de comer una sola vez al día y comían sopa y pan. Ante esas terribles circunstancias, Víctor Frank describe cómo los prisioneros de esos campos de concentración soportaban toda esa violencia física, moral y psicológica a la que eran sometidos por los guardias nazis. En ese caso, Víctor Frank describe uno de los mecanismos fundamentales que tiene el ser humano para superar todas esas condiciones. Esos mecanismos tienen que ver con que el ser humano interiormente es libre de aceptar o de adaptarse a las circunstancias externas, manteniendo una actitud positiva. Obviamente que nosotros podemos criticarlo y decir que mantener una actitud positiva ante esas circunstancias es algo excepcional que no puede darse, básicamente, pero él tuvo que tomar esa actitud y se dio cuenta que los prisioneros que tenían esperanza y que realmente conseguían esa libertad psicológica intrapersonal mediante la gestión de sus emociones, lograba superar toda esa violencia física y moral a la que eran sometidos. Entonces este libro para mí es un libro muy importante porque es esperanzador, en el sentido de que puede ayudar a muchas personas a sobrellevar las condiciones a las que están sometidas, o a las condiciones aberrantes, o a las condiciones que no podemos superar, que son externas. Y él considera que una actitud positiva y mediante el optimismo uno puede superar todos los obstáculos que se presenten ante la vida. Bueno, estos fueron los 3 libros que para mí marcaron mi vida durante muchos años y que fueron libros que siempre resaltaron. Fueron libros que siempre quedaron en mi memoria y que la verdad los leí en poco tiempo, es decir, que no me llevó demasiado tiempo y no tuve que dar tantas vueltas para leerlos. Son libros muy interesantes y espero que les haya gustado este video. Muchas gracias, como siempre.